Extracto de la conferencia. Introducción al simbolismo y tipología bíblica. Por James B. Jordan. Voy a intentar ser tan informal como esta ropa lo permite con ustedes esta noche, porque he descubierto que, bueno, en realidad tengo dos opciones ante mí. Puedo pararme aquí y darles una conferencia muy formal, en cuyo caso es probable que no capten todo lo que tengo que decir, porque ese tipo de conferencia es difícil de seguir, o podemos hablar juntos. O al menos, podemos fingir que lo estamos haciendo, y puedo tratar de hacerles pensar de una manera diferente sobre algunas partes de la Biblia. Y de lo que vamos a hablar esta tarde es del hecho de que la Biblia está llena de símbolos y tipos. Por simbolismo, queremos decir algo que es un símbolo de otra cosa. Creo que todos sabemos lo que es un símbolo. Hay varios tipos. Una señal de tráfico que dice no salida les indicará algo. Es una señal, les dice algo. Si ven la parte posterior de una señal que tiene 8 lados, que es octagonal, saben qué tipo de señal es la señal de alto. En todas partes de América, las señales de alto son de forma octogonal. Así que, incluso si no ven la palabra alto, la forma les dice que las personas que vienen de la otra dirección van a tener que parar. Estos son símbolos, y nuestra vida está llena de ellos. La Cena del Señor es un símbolo que tenemos en la iglesia, y también lo es el Santo Bautismo. Tipos, ustedes pueden estar familiarizados con ellos desde la Biblia. Los tipos son eventos, y a veces cosas, en el Antiguo Testamento que apuntan hacia cosas en el Nuevo Testamento. Así que los sacrificios del Antiguo Testamento, donde un animal es matado, puesto en el fuego y llevado al cielo en humo, ese es un tipo de lo que Jesús hizo al morir por nuestros pecados, siendo aceptado por Dios y ascendiendo al cielo. Y luego, la relevancia práctica de eso es que es una imagen de lo que sucede en el día del Señor, cuando Dios viene, nos sacrifica y nos hace sacrificios vivos, ascendemos al cielo y lo adoramos, y luego somos enviados de vuelta para llevar a cabo el reino en la tierra. Eso es lo que queremos decir, generalmente, con tipología. Ahora, hablaremos un poco más sobre la tipología a medida que avanzamos, pero solo para empezar, espero que sean lo suficientemente conscientes por la Biblia de que la Biblia está llena de símbolos y tipos. Comienza justo en Génesis, capítulo 1. Déjenme leerles un versículo que han escuchado muchas veces, capítulo 1, versículo 14 de Génesis. Dios dijo: haya lumbreras en el firmamento de los cielos para separar el día de la noche, y que sean para señales, es decir, para símbolos, y para ocasiones festivas. Están acostumbrados a oír eso como estaciones, pero la palabra en realidad significa tiempos señalados cuando la gente se reúne, y para días y años. Ellos son símbolos. El sol, la luna y las estrellas fueron hechos como símbolos. ¿Símbolos de qué? Bueno, buena pregunta. Podemos explorar eso. Y lo haremos a medida que avanzamos aquí. Ahora, usualmente, el simbolismo y la tipología en la Biblia se ven como la decoración en el pastel de la doctrina. En otras palabras, estudiamos las epístolas de San Pablo y obtenemos nuestra teología sistemática de ellas, y luego, tal vez por diversión durante el verano, un año tenemos una serie de estudios sobre el tabernáculo. Y lo que encontramos al estudiar el tabernáculo son pequeñas imágenes de Jesús por todo él. Así que el arca del pacto está hecha de madera y oro, la madera representa la humanidad de Jesús, y el oro representa la deidad de Jesús. Y usamos los símbolos y tipos de la Biblia como pequeñas declaraciones e ilustraciones de nuestra doctrina. La razón por la que abordamos los símbolos y tipos de esa manera no es porque la Biblia diga que lo hagamos, sino porque somos los herederos de la filosofía occidental, que es racionalista. Y asumimos, como pueblo cristiano occidental que ha crecido con la Biblia, pero también con Platón, Aristóteles e Immanuel Kant, asumimos que lo que realmente cuenta en cuanto a la verdad es la verdad proposicional, como Cristo murió por los pecados de los hombres, cosas como justificación, santificación, ideas doctrinales. La verdad comunicada en forma de proposiciones es la forma en que pensamos que la verdad debe ser comunicada. Y la Biblia comunica la verdad de esa manera, ¿no es así? Especialmente en cosas como las epístolas de Pablo, con las que estamos muy familiarizados. Pero
La Biblia también comunica información y verdad en un lenguaje diferente. Y el lenguaje del simbolismo y la tipología es, en realidad, un modo diferente de comunicación, una forma artística de comunicar con la que no estamos tan familiarizados debido a la forma en que fuimos criados. Y así, es fácil para nosotros leer a Pablo y leer sobre la justificación, y leer sobre la santificación, y leer esta parte lógica de la Biblia, pero es un poco difícil para nosotros leer Levítico. Leen en Levítico y dice que si una mujer da a luz a un niño, entonces, si es un niño varón, ella será inmunda durante 7 días, como si fuera lo mismo que su ciclo mensual, y luego será inmunda durante otros 33 días, y no se unirá a la asamblea del pueblo, no puede ir a la iglesia. Pero si da a luz a una niña, entonces es inmunda durante 14 días, y luego, para completar, son 66 días más, para un total de 80 en el caso de una niña, que la madre es contaminada. Así que dar a luz a un bebé hace que la madre no pueda ir a la iglesia. Ahora, ¿qué está pasando allí? O leemos que si tienen hambre en el antiguo Israel, pueden comer un pez, a menos que el pez no tenga aletas ni escamas. Si es una langosta, o un cangrejo, o un camarón, o una ostra, no pueden comerlo. Pero si tienen un gentil por aquí que se ha convertido a la adoración del Dios verdadero, pero no se ha circuncidado y decidió no volverse judío, sino que es solo un converso gentil, y hay muchos de ellos en el Antiguo Testamento. Él sí puede comerlo. Ahora, ¿qué pasa con eso? O leemos que hay muchos tipos diferentes de sacrificios, está el sacrificio de ascensión, o lo que llamamos el holocausto, está el sacrificio por el pecado, está el sacrificio por las transgresiones. ¿Saben cuál es la diferencia entre un pecado y una transgresión? Los sacrificios por transgresión son exactamente lo opuesto a los sacrificios por el pecado, porque cierta lista de animales, machos cabríos, cabras hembras, carneros machos y bueyes, pueden ser ofrecidos, según recuerdo. No tengo los detalles exactos en mi mente, pero esto es informal, ambos pueden ser ofrecidos por el pecado. Pero si ofrecen una transgresión, no pueden ofrecer ninguno de esos, tienen que ofrecer una oveja hembra, que es la única cosa no mencionada, o pueden ofrecer una paloma para pero no palomas en tiene que ser un pichón. Los únicos 5 animales que pueden poner en el altar como sacrificios, si son israelitas, son cabras, ovejas, bueyes, palomas y tórtolas. Pero si tienen hambre, hay muchos otros animales limpios que pueden comer ciervo, pueden comer gacela, pueden comer pollos, pueden comer pescado, pero no pueden sacrificarlos. Pero ahora, no pueden comer cerdo y no pueden comer camarones. Pero si son gentiles y están adorando a Dios, en realidad pueden ofrecer cualquiera de esos animales limpios en el altar y pueden comer los animales inmundos, pero no pueden comer sangre. Ahora, no están. ¿O están familiarizados con eso, verdad? Eso parece un lenguaje realmente extraño para nosotros. De hecho, ese lenguaje se vuelve realmente extraño en pasajes como Génesis, capítulo 32. Escuchen esto un poco y vean si tiene algún sentido para ustedes. Conocen la historia, Jacob luchando con Dios. Génesis 32, versículo 24, dice, y Jacob se quedó solo, y un hombre luchó con él hasta que rayaba el alba. Y cuando vio que no había prevalecido contra él, tocó el encaje de su muslo, así que el encaje del muslo de Jacob se dislocó mientras luchaba con él. Y luego conocen la historia de cómo el hombre dijo, déjame ir, porque raya el alba. Y Jacob no lo dejaría ir, y el hombre se reveló como el ángel del Señor. Así que el versículo 31 dice, y el sol salió sobre él, Jacob, cuando pasó a Peniel, y cojeaba de su muslo. Ahora, escuchen la inferencia lógica de eso. ¿Qué aprenden de ese hecho? Bueno, está bien, entendamos la escena. Jacob está cruzando el río hacia la tierra prometida justo cuando sale el sol. ¿Eso les hace sentir de cierta manera sobre lo que significa entrar a la tierra prometida? Espero que sí. Claro, Jacob está cojeando mientras avanza. ¿Qué dijo la Biblia sobre las heridas en Génesis 3? Que los malvados tendrán sus cabezas aplastadas, los justos tendrán su pie magullado. ¿Qué preferirían tener,
una cabeza rota o un pie magullado. Espero que todos vayamos a ser como Jacob. Así que Jacob, como señal de que es aceptado por Dios, recibe una cojera. Y cojea cruzando el río hacia la tierra prometida. Y eso es bautismal, ¿lo ven? Ahora estamos empezando a ver algo. Justo cuando sale el sol, obtienen una imagen de eso. Ahora, miren lo que dice que se supone que debían deducir de eso. Por esto, hasta el día de hoy, los hijos de Israel no comen el tendón de la cadera, que está sobre el encaje del muslo, porque él, el ángel, tocó el encaje del muslo de Jacob en el tendón de la cadera. ¿Se les habría ocurrido a ustedes no comer esa parte de un animal porque ese es el lugar donde Jacob fue herido? ¿Tiene eso algún sentido? Y si no tiene mucho sentido, si eso no se conecta en su mente, es porque son extraños a la dimensión simbólica de la comunicación en la Biblia. La Biblia nos comunica información a través de proposiciones y doctrinas. No estoy quitando nada de eso, y tenemos que aferrarnos a ello, porque esa es una de las cosas que nos impide desbocarnos cuando miramos los símbolos. Pero, al mismo tiempo, la Biblia comunica información a través del simbolismo, y es un lenguaje diferente. Es un modo diferente de comunicación. De alguna manera, el antiguo pueblo hebreo descubrió que los animales tienen una analogía con los seres humanos, y que si Dios ha tomado al ser humano representativo y le ha dado una herida en un lado, en el encaje del muslo, el mismo lugar en un animal sería un lugar que no querrían comer. No estoy muy seguro de por qué no querrían comerlo, tal vez es demasiado santo, tal vez es demasiado contaminado porque Dios lo golpeó. Pero si Dios lo golpea, lo hace demasiado santo para comer. Si esto es una señal de juicio, entonces es inmundo, y por eso no se come. No estoy seguro de entenderlo, pero ellos pensaban de esa manera. Y la Biblia dice que eso era para ellos en esa época, en esa etapa de la historia, no para nosotros ahora, sino para ellos entonces. Esa era la forma correcta de pensar, y esa es una forma de pensar con la que no estamos familiarizados. Es pensar en símbolos. Si vamos a entender grandes partes de la Biblia con las que no estamos acostumbrados, tenemos que aprender a pensar en símbolos. Ahora, ¿por qué Dios usaría ese tipo de método de comunicación? ¿Por qué Dios no solo lo expone de la manera que lo hace en ciertas otras partes de la Biblia, como la ley y como Proverbios, donde es bastante claro lo que está diciendo? Esto no es como Eclesiastés, que es tan difícil de entender. ¿Por qué no hace todo en ese tipo de lenguaje doctrinal claro con el que estamos acostumbrados? El lenguaje en el que están escritas nuestras confesiones y catecismos, el lenguaje al que estamos acostumbrados como cristianos occidentales. ¿Por qué Dios no usa ese método todo el tiempo? La razón es que los seres humanos no son solo cerebros. Los seres humanos están hechos a imagen de Dios. Ahora, ¿cuán complejos y complicados, profundos y ricos es Dios? Dios es infinito. Dios es incomprensible. Ahora, esa palabra incomprensible no significa que no entiendas a Dios. Significa que nunca entenderás todo acerca de Dios. No comprendemos en el sentido de abarcar totalmente a Dios. Dios es aprensible, podemos aprender muchas cosas sobre Dios. No somos liberales que dicen que no podemos entender nada sobre Dios. No, entendemos todo tipo de cosas sobre Dios. Pero en cuanto a comprender todo, nunca lo haremos. Bueno, si ustedes son la imagen de Dios, podrían ser infinitamente incomprensibles también. Ahora, no somos tan incomprensiblemente infinitos como Dios es, pero estamos cerca en lo que respecta al mundo. Somos la cosa más complicada en él. Eso nos debe decir varias cosas, que también se supone que se entienden a ustedes mismos. Ahora, dentro de 85 cuatrillones de años a partir de ahora en el cielo, después de que hayan dominado todos los instrumentos musicales que puedan pensar ahora, y hayan escrito un montón de obras de teatro y sonetos, y hayan esquiado en cada pendiente de cada montaña en el sistema solar, y hayan hecho muchas otras cosas durante esos cuatrillones de años, ¿creen que se entenderán a sí mismos un poco mejor que ahora? Sí. Y un número de octillones de años después de eso se entenderán mejor todavía.
pero para ese entonces, solo habrán arañado la superficie de lo que son, porque son la imagen de Dios. No hay nada más magnífico en toda la creación que los seres humanos. Por eso el pecado y la caída del hombre son algo tan poderoso y terrible. Dios hizo este mundo como un lugar glorioso y hermoso, y lo más glorioso y complejo en él son los seres humanos. Y Dios se encarnó como un ser humano. Y eso fue un acto de autoglorificación, de añadir el universo a sí mismo, por supuesto. Cuando Dios se encarnó bajo la maldición, y por eso fue un acto de humillación. Pero Jesús no va a renunciar a su cuerpo en algún momento, porque ser un ser humano no es malo. Él será para siempre un ser humano glorificado. Ahora, piensen en las implicaciones de eso para la comunicación. Cuando nos paramos aquí y hablamos entre nosotros, ¿qué nivel de comunicación es ese en términos de este ser humano complejo? Está aproximadamente en este nivel de comunicación, ¿ven? Y hay toda esta parte que no está siendo tratada. Ahora, hay aspectos de la vida humana que tratan algunos de estos potenciales humanos subconscientes y no realizados, y esos son los aspectos artísticos de la vida. El arte, la música y cosas así nos conmueven y nos influencian de maneras no mentales. Y Dios, cuando se comunica con nosotros, pretende comunicarse con toda la persona. Y por eso no solo nos da palabras, también nos da pan y vino para comunicarse a sí mismo. Él no solo nos da palabras escritas y habladas, sino que también nos da el uno al otro, para que si están sufriendo y con dolor, tal vez alguien simplemente vendrá y se sentará junto a ustedes y estará allí a su lado, y esa es la manera en que Dios les ministra sin ninguna palabra. Ahora, necesitamos mantener todas estas cosas juntas, pero son formas de comunicación. Y el simbolismo en la Biblia es un modo de comunicación que es de naturaleza artística y golpea la conciencia humana en áreas que están debajo y alrededor de la parte mental. Y Dios nos da la parte doctrinal mental, pero también nos da las visiones artísticas. La Biblia nos da la visión de animales y lo que podrían significar, la visión de un tabernáculo y sus glorias, la visión de la Nueva Jerusalén. Estas cosas nos comunican cosas. La visión de cruzar a la tierra prometida sobre un arroyo de agua justo cuando sale el sol, esa es una visión de cosas. Y Dios se comunica con nosotros en este nivel también, porque Dios está buscando impactar a la persona total. Él nos dice que cantemos los salmos, porque cantar hace algo dentro de ustedes que simplemente hablar los salmos no hace. Es importante hablar los salmos, y también es importante cantarlos. Bueno, pensemos en el tiempo restante en esta conferencia. Comenzaremos a pensar sobre el simbolismo como tal, de dónde viene y algunos de los símbolos que están en la Biblia, solo para darles una breve visión general de algunas de las categorías que están allí. ¿De dónde viene el simbolismo y qué significan los símbolos? Esta es la forma en que Dios tiene de comunicarse con nosotros. Detengámonos y preguntemos de dónde vienen. ¿Por qué la Biblia habla de árboles representando personas? Salmo 1, serán como árboles plantados junto a corrientes de aguas vivas. Pero los malvados, no son como grandes árboles fuertes, son como pequeñas partículas de materia vegetal que son arrastradas por el viento. Mientras que los justos son como grandes árboles fuertes con raíces que se hunden profundamente. ¿Ven el contraste? Pequeñas partículas que son arrastradas versus cosas fuertes, poderosas, con raíces profundas. El contraste es bastante claro. ¿Cómo surge que se use este lenguaje? Bueno, piensen en la doctrina de la creación por solo unos minutos. Cada vez que hacen algo, su personalidad está involucrada en lo que hacen y se revela en ello. Si tienen 2 o 3 hijos de diferentes edades, diferentes sexos, tienen diferentes caligrafías y dibujan de manera diferente. Si entran en la habitación y hay un papel con un dibujo y algunas palabras escritas, pueden decir cuál niño lo hizo, porque su personalidad se revela en el trabajo que ha producido. Si les gusta la música y saben mucho sobre música, pueden notar la diferencia entre Beethoven y Brahms y Bach y Paul McCartney. Y no es solo porque vivieron en diferentes épocas de la historia y escribieron en diferentes estilos. También es porque tienen diferentes personalidades. Beethoven,
Brahms y Schubert vivieron al mismo tiempo, pero si su oído está lo suficientemente entrenado, pueden estar escuchando su estación local de PBS o cualquier lugar de música clásica, y podrían estar tocando una pieza para piano que nunca han escuchado antes, pero si su oído es lo suficientemente bueno, pueden decir, creo que es Schubert, eso suena a Schubert. Eso no suena a Beethoven, eso suena más a Schubert. Su firma está en ello. Y todo lo artístico que la gente hace, o cualquier otra cosa, revela su personalidad. Ahora, Dios hizo todo este mundo de la nada. Déjenme retroceder un punto más, si yo hago algo y ustedes hacen algo, revela mi personalidad en parte, pero como lo he hecho de algo que ya existe, eso también está ahí. Pero Dios hizo todo en el mundo de la nada, así que todo en este mundo revela a Dios totalmente. Él no puede ser de otra manera. Él no lo hizo de nada más, lo hizo de su propia mente. Y así, cada árbol, cada roca, cada arroyo, cada bocanada de aire, cada ser humano, cada animal muestra a Dios y apunta a Él, porque la huella de su personalidad es revelada en lo que hace. Eso es algo importante en que pensar. ¿Cómo podría ser de otra manera? ¿Acaso Dios hizo algo que no mostraría que Él es el Creador? No, es imposible. Así que todo lo que Dios hace debe, por necesidad, apuntar a Él y, por lo tanto, ser un símbolo de Él. Así que todo en este mundo es un símbolo de Dios. Todo revela a Dios. Llamamos a esto en teología revelación natural. Lo que significa es que todo lo que Dios creó apunta de vuelta a Él, lo revela. Ahora, ¿por qué no vemos eso? Bueno, hay dos razones, una es porque es tan omnipresente que nos desensibilizamos a ello. Todo apunta a Dios. Si escuchan la música de Bach y luego la música de Beethoven, oyen el contraste. Pero no hay nada que contrastar cuando Dios hizo todo. Pero la razón real por la que no lo vemos es porque odiamos a Dios y suprimimos el conocimiento de Dios. Romanos 1 dice que los hombres trabajan horas extras para suprimir el conocimiento de Dios. Esa es la actividad principal del hombre en la vida, empujar hacia abajo todo lo que sabe sobre Dios. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, lo que de Dios se conoce, es manifiesto en ellos, pero es detenido con injusticia. Y así, con toda nuestra poderosa fuerza, cerramos la idea de que cuando miramos los árboles deberían llevarnos a pensar sobre Dios, cuando miramos animales deberían llevarnos a pensar sobre Dios, que la gloria de Dios se revela en todo en este mundo. Cerramos eso. Y ser regenerados, y ser cristianos, y tener el Espíritu Santo en nuestros corazones nos pone de nuevo en el camino correcto, pero, ven, tenemos un largo camino por recorrer. Así que es probable que mientras conducían hasta aquí esta noche y miraban esas montañas, no pensaron en Dios. Pero la Biblia dice muchas veces que Dios es como una montaña, y así deberíamos haberlo hecho. O cuando miran estos árboles, y lo altos que son, y como apuntan al cielo y dan sombra debajo, probablemente no pensamos en Dios, aunque la Biblia dice que Dios es como un árbol poderoso y estamos bajo su sombra. Simplemente, probablemente no pensamos en eso. Pero deberíamos haberlo hecho, y podríamos haberlo hecho, si nuestras mentes no estuvieran pervertidas por el pecado. Bueno, ¿qué hace entonces la Biblia por nosotros? La Biblia nos ayuda a obtener nuevos ojos. Nos ayuda a quitarnos las escamas para que podamos ver el mundo como realmente es. La Biblia apunta a todo tipo de cosas, explica muchos de estos símbolos. Nos dice que miremos las cosas como si revelaran a Dios, como si apuntaran a Dios, como si fueran símbolos de Dios. Pero hay otro aspecto de esto del simbolismo que deberíamos pensar, y eso nos lleva de vuelta a algo que dijimos hace un minuto. ¿Qué en este mundo es la imagen primaria o símbolo de Dios? Los seres humanos. Hagamos al hombre a nuestra imagen básicamente significa hagamos al hombre como nuestro símbolo, como símbolos de Dios o imágenes de Dios. Ven, no estamos acostumbrados a la palabra símbolo. Así que todos en esta sala deben decir la palabra simbolismo. Digan simbolismo. ¿Simbolismo, ven? No es una palabra tan aterradora después de todo. Suena genial.
Los seres humanos son la imagen y semejanza de Dios, lo que significa que somos símbolos de Dios. Se supone que debemos mostrar a Dios. Ahora, si todas las cosas en este mundo que Dios ha hecho simbolizan y apuntan a Él, y nosotros somos las imágenes de Dios, entonces se deduce que todas las cosas en este mundo también son símbolos de los seres humanos. Y así, los árboles representan a Dios, pero también representan personas. Las rocas representan a Dios, pero también representan personas. Las estrellas representan a Dios, pero también representan personas. Las montañas representan a Dios, pero también representan personas en Él. A Biblia. Y están algo familiarizados con eso porque han leído suficiente de la Biblia para saberlo ahora. Bueno, miremos algunos de estos muebles básicos en el mundo. Quiero hablarles sobre 5 de los muebles fundamentales en el mundo y, brevemente, pensemos cómo simbolizan a Dios y a las personas, y comencemos a pensar de esta manera artística, simbólica, de comunicar. Traten de comenzar a familiarizarse con. Comencemos con el sol, la luna y las estrellas, la primera cosa que miramos aquí en Génesis capítulo 1. Y vimos que Dios creó el sol, la luna y las estrellas para ser señales, para ser símbolos. Y lo son a lo largo de la Biblia. ¿Qué simbolizan? ¿Qué tipos específicos de cosas buscamos en la Biblia y en qué pensamos cuando leemos sobre estrellas? Cuando leemos sobre la salida del sol, dice en Génesis capítulo 1, versículo 16, Dios hizo las 2 grandes lumbreras, ¿saben cuáles son? El sol y la lumbrera mayor para que señoreara en el día, y la lumbrera menor para que señoreara en la noche. Así que si los cuerpos celestes son símbolos, ¿de qué son símbolos? De gobernantes. Ahora, en el Antiguo Testamento, muchas veces ese es el caso. Pensemos en algunas historias que quizás recuerden. ¿Recuerdan el sueño de José? El sueño de José, él dijo, soñé un sueño, y en este sueño había estas otras gavillas de trigo que se inclinaban ante mí. Y luego Jacob, su padre, dijo, ¿acaso quieres decir que todos tus hermanos se inclinarán ante ti? Instantáneamente. Entendió que esas gavillas de trigo representaban a las personas. Y luego dice, soñé otro sueño. Los sueños siempre vienen en pares en la vida de José. Faraón tuvo 2 sueños, el panadero y el copero tuvieron sueños, uno cada uno. José tiene 2 sueños aquí al principio, en mi otro sueño vi al sol y a la luna y 11 estrellas inclinándose ante mí. Y Jacob instantáneamente entiende, ¿quieres decir que tus 11 hermanos y tu madre, la luna, y tu padre, el sol, disculpen, señoras, pero el sol es un hombre y la luna es la mujer, se inclinarán ante ti? Los gobernantes están representados por estos cuerpos celestes que brillan con luz en el mundo. Más tarde en la Biblia, Isaías dice que Babilonia será destruida, y cuando Babilonia caiga, el sol se vestirá de cilicio y se volverá negro, la luna se convertirá en sangre y se volverá roja, las estrellas caerán. ¿Eso sucedió en el mundo antiguo en Babilonia? ¿La luna se volvió negra? ¿La luna se convirtió en un globo de sangre? ¿Cayeron las estrellas a la tierra? No, no literalmente. Pero, ¿qué quiere decir? Bueno, él dice que el sol se viste de cilicio, lo que significa que se vuelve negro, significa que hay un eclipse. Si alguna vez han visto un eclipse solar, eso es lo que sucede. Y dice que la luna se convierte en sangre, se refiere a un eclipse lunar. Si alguna vez han visto un eclipse lunar, saben que la luna se oscurece cada vez más, se vuelve rojo oscuro, se convierte en sangre. Él dice que las estrellas caerán. Eso es. Significa que los gobernantes y la aristocracia de Babilonia caerán y serán destruidos. Más tarde, John nos dice que esto le sucederá a todas las naciones del mundo. Jesús dice en Mateo 24 que a medida que el Evangelio avanza en el mundo, el sol y las estrellas caerán, es decir, los poderes malignos de este mundo serán sacudidos, y los justos los reemplazarán. Pablo dice en Filipenses que los justos resplandecen como las estrellas. Dice en la Biblia que Jesús es el sol de justicia que sale con sanidad en sus alas. Les mencioné hace un momento que Jacob, cuando cruzó a la tierra prometida, el sol salió detrás de él.
Más tarde en el libro de Jueces, Débora, después de su victoria, ora para que todo el pueblo de Dios sea como la salida del sol en su poder. En la historia siguiente en el libro de Jueces, Gedeón, después de derrotar a los madianitas, cruza el río hacia la tierra prometida justo cuando el sol está saliendo detrás de él, y eso cumple la oración de Débora, pero solo una vez, porque al final del libro de Jueces nace un niño llamado Sansón, que significa amanecer. Sansón es el sol, y en el Salmo 19 dice que el sol está en el tabernáculo de los cielos y sale como un novio poderoso. Eso es una referencia a Sansón, que fue el poderoso novio, no el poderoso, pero es una referencia hacia adelante a Jesús, el sol de justicia. En realidad, eso es el Salmo 19, solo para dejar claro. Ven lo que comienzan a hacer con la imagen del sol, la luna y las estrellas en la Biblia, y cómo representan a los gobernantes y los poderes de este mundo. Nos señalan a Dios como la luz resplandeciente, y que nosotros. Dios aparece en el Antiguo Testamento, viene con una gloria sequina a su alrededor y está rodeado por las estrellas, que son sus santos y ángeles. Lo que quiero hacer con eso es abrir su conciencia a esta forma de comunicación a través de símbolos que la Biblia nos da. Pensemos en rocas y piedras. Rocas y piedras apuntan a Dios. La sombra de una gran roca en tierra cansada es Dios mismo. Jesús está parado con Pedro y los apóstoles en una gran roca enorme, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y tú, Pedro, eres como una pequeña roca. Dos palabras diferentes, la palabra para roca grande se refiere a esta roca en Batelit que está expuesta y de la que sale agua, y la palabra para pequeña roca es Petros, como un pedazo desprendido. ¿Por qué a la gente le gustan las rocas? Porque, ¿de qué dice la Biblia que estamos hechos en Génesis capítulo 2? ¿De qué están hechos? De tierra. Ustedes están hechos de tierra. Todos somos terrones de tierra en la santa tierra de Dios. Decimos, ¿dónde está la tierra santa hoy en el Nuevo Testamento? Esta lo es. Miren a su alrededor. Están mirando la tierra santa. Todos somos pedazos de tierra vivientes en los que Dios ha soplado vida. Algunos de ustedes lucen mucho mejor que terrones de tierra, pero esencialmente, en el fondo, eso es de lo que fuimos hechos, ¿verdad? Y es a lo que volveremos cuando Uramos. Esta es la tierra santa, todos nosotros, terrones de tierra. Y saben, a medida que crecemos y nos volvemos más fuertes, nos endurecemos en rocas. Y no solo rocas ordinarias. ¿Qué tipo de rocas usa la Biblia para simbolizar al pueblo de Dios? La Biblia los llama piedras de fuego, porque cuando las sostienes y las miras, hay fuego en ellas. Apuesto a que ustedes, señoras, todas tienen piedras de fuego, muchas de ustedes tienen piedras de fuego en sus anillos, diamantes, esmeraldas. Sosténganlos y verán el fuego dentro. Eso es lo que somos. Ezequiel dice que Dios camina entre las piedras de fuego. Significa que camina entre los santos. Aarón, en su pectoral de justicia, tenía 12 hermosas piedras preciosas representando las 12 tribus de Israel. La Nueva Jerusalén está rodeada por 12 hermosas piedras preciosas que representan a los apóstoles, y está cubierta con otras piedras preciosas de diferentes colores, algunos de ustedes son azules, algunos topacios, algunos amatistas, algunos esmeraldas, algunos granates. Todos somos tierra que ha sido comprimida y glorificada en piedras preciosas. Y la Biblia habla de esa manera. Compara a Dios con una roca en los Salmos. ¿Cuántas veces se llama a Dios una roca? Clamaré a Dios, mi roca, mi fortaleza. Los salmos son tan confusos para la gente. Salmo 137 dice, oh Babilonia, la que ha de ser destruida, felices serán los que te paguen como tú nos hiciste a nosotros. Felices serán los que estrellen a tus niños contra la roca. Ahora, su Biblia podría decir contra las piedras en el suelo, pero no dice eso. Dice contra la roca. ¿Qué significa tomar a los hijos de Babilonia y estrellarlos contra la roca? Esa no es una imagen de juicio, al menos no exclusivamente. También es una imagen de salvación.
Francamente, cada vez que tienen un bautismo de infantes en esta iglesia, traen juicio que conduce a salvación. Ven, Jeremías le dijo a la gente que cuando fueran al exilio, oraran por el bien de Babilonia. Y así, el Salmo 137 no puede estar orando para que los niños sean todos asesinados al ser estrellados contra rocas. También tiene que ser una oración para que sean salvos. Y cuando estrellas algo contra la roca, eso es al menos tanto una imagen de salvación como de juicio. Bueno, esos son las rocas, amigos. Y la Biblia tiene un lenguaje de rocas a lo largo. Podemos leer la Biblia y ver qué le sucede a las rocas y las piedras. El tabernáculo está colocado sobre basas de plata. Las basas de plata se colocaban en el suelo y se alineaban, y luego tablas cubiertas de oro se colocaban en esas basas, una junto a otra. Luego una barra las atravesaba para sostenerlas en su lugar. Basas de plata, eso es lo que somos. Somos plata, somos oro, porque Dios es plata y Dios es oro. Mezclas oro y plata y obtienes lo que se llama electrón. Y Ezequiel, cuando ve a Dios en su trono, ve el electrón brillando. Hay todo un lenguaje de rocas y piedras en el cuerpo. Saben, si sienten piedras, si tienen una piedra de molino o si tienen un diamante en su dedo, o si tienen una ágata o un rubí, esas cosas están para comunicar a nuestro corazón algo de la gloria de Dios y la gloria de nosotros, porque puede que no luzcan muy gloriosos el uno para el otro, pero a los ojos de Dios son piedras hermosas justo al lado de su corazón. ¿Qué hay de los árboles? ¿Qué hacen los árboles en la Biblia? Si las estrellas apuntan al gobierno de Dios en general, si las rocas y piedras apuntan a la firmeza de Dios y de sus santos, ¿a qué apuntan los árboles? Los árboles producen dos cosas, producen fruto para alimento y hojas para sanidad, según la Biblia. Y si ustedes y yo debemos ser árboles, debemos dar fruto para alimentar a otras personas, y debemos dar hojas para la sanidad de otras personas en el mundo. En Ezequiel capítulo 47, el río de Dios fluye y a donde quiera que va, crecen árboles, y en esos árboles hay hojas para sanar a las naciones y fruto para alimentar al mundo. Y esa es una imagen del Espíritu Santo de Dios fluyendo desde el trono de Dios y creando personas, personas que serán como árboles. Salmo 1, que mencioné antes, dice que somos como árboles, y los malvados son como paja que el viento se lleva. En Génesis capítulo 3, Dios le dijo a Adán que la tierra transmitiría una maldición a los seres humanos, y dice, de la tierra brotarán espinos y cardos. Ahora, pensemos a lo largo del nivel simbólico por un momento. La tierra traerá espinos y cardos. Ahora, ¿de qué estamos hechos? De Tir. Ra. ¿Y entonces, qué son nuestros hijos? ¿Espinos o árboles? ¿Qué fue Esaú? ¿Fue Esaú un cardo? Él fue una espina. Está bien. ¿Qué fue Jesús? ¿Fue una espina o un árbol? ¿Qué son ustedes? Bueno, esperamos que todos sean árboles y no espinas. Jueces capítulo 9 es una parábola donde Jonatán, el hijo de Gedeón, viene y trae una maldición sobre su medio hermano Abimelec por asesinar a todos los otros hijos de Gedeón. Él cuenta la historia sobre 3 árboles a los que se les pidió convertirse en rey. A la vid se le pidió que se convirtiera en rey, pero la vid dijo, oye, no me gusta señorear sobre un pueblo, estoy ocupada produciendo fruto delicioso para que la gente coma y vino para que la gente beba. Luego fueron al cedro, y el cedro dijo, oye, no disfruto señoreando sobre la gente, estoy ocupado creciendo madera maravillosa que huele genial y mantiene a los insectos fuera de la ropa de la gente. Luego fueron al arbusto espinoso, y el arbusto espinoso dice, sí, claro, me convertiré en rey. Me encanta mandar a otras personas. Y el arbusto espinoso era una imagen de los malvados, ¿ven? Y el cedro y la vid eran imágenes de los justos. Cuando Israel estaba en Egipto sufriendo, y Dios se apareció a Moisés, ¿dónde se apareció Dios? En una zarza ardiente. ¿Qué representaba esa zarza ardiente? A Israel. La zarza ardiente representaba al pueblo de Dios, y el fuego representaba a Dios mismo en medio de ellos, preservándolos, juzgándolos, pero no consumiéndolos ni destruyéndolos.
El horno de aflicción no los estaba destruyendo totalmente. Después de que construyeron el tabernáculo, ¿qué pusieron en él? Pusieron un candelabro de oro que estaba hecho como un almendro, y tenía fuego encima. Esa es la forma perpetua de la zarza ardiente. La zarza ardiente estaba en el monte Sinaí, y, solo puedo decirles esto, pero me tomaría tiempo probarlo, el tabernáculo fue construido en el monte Sinaí, y el tabernáculo y su estructura replican el monte Sinaí. Y cuando dejaron el monte Sinaí y se llevaron el tabernáculo con ellos, estaban llevando el monte Sinaí con ellos. A donde quiera que iban, tenían el monte Sinaí. Y así como la zarza ardiente estaba en el monte Sinaí, así el candelabro, que es un árbol que arde, está dentro. Pero ese árbol ardiente representa al pueblo de Dios puesto ante su presencia. Árboles, árboles en fuego. Saben, podríamos hacer mucho más con los árboles, pero debemos pasar a los animales, porque esta conferencia casi ha terminado. Mirando los muebles del mundo, ¿qué hay de los animales? Bueno, los animales claramente simbolizan a los seres humanos. Lo saben por el libro de Proverbios: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Saben que el camino del hombre con la doncella es como una serpiente en una roca o un águila en el aire. Saben que en todo el sistema sacrificial los animales representaban personas. Ponían su mano sobre el animal y luego lo mataban, y el animal los representaba a ustedes. Eso no es posible. A menos que los animales simbolicen personas. Los animales inmundos simbolizan a los malvados, y por eso no los comen dentro de ustedes, así como la congregación no debe admitirlos en la asamblea sin que se conviertan. Los animales limpios representan a los creyentes. Los animales sacrificiales representan a los israelitas. Y animales como ciervos, gacelas y peces representan a gentiles convertidos que no son israelitas, pero son limpios, y por eso pueden comerlos dentro de ustedes, que es lo mismo que dejarlos entrar en el reino. Pero representan diferentes tipos de cosas. Hay un capítulo entero con unos 45 versículos, Levítico 11, que establece todos estos animales y en qué categoría encajan. Los saltamontes son limpios, las cucarachas no. Ya sabíamos que las cucarachas no eran limpias. Pero saben, esta analogía entre animales y personas comienza muy atrás, en Génesis capítulo 2, donde Dios trajo todos estos animales a Adán. Los trajo a todos, y había un macho y una hembra para cada animal. Y Adán los miró y dijo: oh, eso es interesante. Todos estos animales vienen en parejas, pero oye, yo no soy un animal, soy un hombre. No necesito otra. ¿Es eso lo que pensó? No, ni siquiera pienso en eso. De alguna manera, Adán, estamos caídos, y él no, dedujo de este desfile de animales que él también debería tener una compañera, ya que cada uno de ellos la tenía. Él debería tener una pareja. Ahora, la única razón por la que pudo sacar esa inferencia, la única forma en que pudo darse cuenta de eso, fue porque hay una analogía entre animales y hombres. Los animales simbolizan a los hombres. Animales viciosos, violentos, chupasangre como los buitres, representan cierto tipo de persona en la Biblia. Animales nobles y feroces como los leones, representan a los buenos reyes de Israel. Las serpientes representan cierto tipo de persona en su vida. Oh, la Biblia está llena de simbolismo animal, ¿no es así? Estamos algo familiarizados con eso. Bueno, el tiempo faltaría para hablar sobre algunas de las otras cosas que Dios pone en el mundo que simbolizan cosas, como el agua. ¿Cuánto tiene la Biblia que decir sobre el agua? Agua que fluye de rocas, agua rociada sobre personas inmundas, agua que fluye del jardín del Edén en 4 ríos hacia las 4 esquinas de la tierra. Abraham e Isaac siempre ponían sus altares junto a pozos de agua, haciendo un santuario oasis. El lavabo de agua en el tabernáculo, el mar de bronce lleno de agua en el templo. El templo de Ezequiel tiene el lavabo volcado y el agua fluye y refresca el mar muerto. El libro de Apocalipsis, el agua fluye de nuevo en 4 arroyos fuera de la ciudad de Dios. Pero no tenemos tiempo para hablar de eso, o podríamos hablar del aire.
El viento sopla de donde quiere, y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. ¿Y eso es lo que es el Espíritu Santo? No, eso no es realmente lo que dice. Dice que eso es lo que es todo aquel que nace del Espíritu. Ustedes son pequeñas brisas en el viento de Dios, y no solo viento ordinario. El símbolo del pueblo de Dios y como Él nos ve como su heredero es el altar del incienso. Ven, el incienso es aire glorificado. El vino es agua glorificada, o la leche es agua glorificada, y las gemas son rocas glorificadas. Así que el incienso glorifica el aire y lo hace oler bien. Así que si ustedes y yo estamos aquí, pequeñas brisas en el viento, olemos bien a Dios. Somos incienso porque estamos en Cristo, y Él es el incienso. Es hora de que tomemos un descanso. Cuando volvamos, añadiremos a esto hablando de tipología, y veremos cómo Dios toma estas varias piezas de mobiliario, como madera y piedra y animales y estrellas y ángeles, y los junta en un paquete llamado casa, como el tabernáculo y el templo, y lo que esos significan cuando están puestos juntos. Y luego verán la tipología, que es el estudio de cómo estas cosas se transforman en la historia. Sensibilidad a estas cosas y tener más visión de ellas a medida que pasan. Y así, si cuando dije que la luna se convierte en sangre se refiere a un eclipse lunar, si eso no es todo lo involucrado en eso, o tal vez si llegamos al cielo y descubrimos que no era un eclipse lunar de lo que estaba hablando, sino algo más, así es como va. Pero no puedo, en una hora, hablar sobre todo en la Biblia y acertar en cada punto. Pero espero poder animarlos a pensar más sobre estas cosas. Hay un último conjunto de símbolos de los que necesitamos hablar que es parte de los muebles del mundo, y el tiempo no nos alcanzó para hablar de ello antes. Realmente no llegamos a hablar mucho sobre el agua y como cada uno de nosotros es un pequeño arroyo del gran arroyo, o del aire. Pero hay otra cosa que Dios creó en el universo que simboliza a los seres humanos, y esos son los ángeles. Los ángeles están hechos para simbolizar a los seres humanos. La Biblia nos dice que el cielo es el plano para la tierra, y que Dios va a asegurarse de que su voluntad se haga en la tierra como se hace en el cielo. De hecho, oramos, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y lo que eso significa es que cuando Dios abre el cielo y vemos cosas en el cielo, esas cosas se supone que deben venir a la tierra. De hecho, el proceso de la historia es un proceso de la cielificación de la tierra. Esa es la tarea del hombre. Los seres humanos fueron hechos y creados con la tarea de cielificar la tierra. Por eso los seres humanos siempre son llevados a altas montañas en el Antiguo Testamento, porque cuando subes a una alta montaña, puedes mirar al cielo y ver el plano. Luego puedes bajar de la montaña y comenzar a trabajar para crear ese plano en la tierra. ¿Cuántas altas montañas hay en la Biblia? ¿Cuál es la primera alta montaña en la Biblia donde estaba la gente? El jardín del Edén, porque dice que los ríos fluían de él, y los ríos fluyen cuesta abajo. Así que si 4 ríos fluían del Edén y se dirigían a estas otras tierras, el Edén debe haber sido un lugar bastante alto. Así que esa es la primera montaña. Ahí fue donde la palabra de Dios fue revelada a Adán, en la cima de la montaña. La palabra de Dios fue revelada a Moisés en la cima de la montaña. La palabra de Dios fue revelada a los discípulos en el monte de la transfiguración, este es mi Hijo, escúchenlo. Piensen en cualquier otra montaña. Fue en la cima de una montaña que Abraham casi sacrifica a Isaac. Fue en la cima de una montaña que Elías derrotó a los profetas de Baal. Fue en la cima de una montaña que Elías presentó la demanda del pacto contra Israel y se quejó de que habían matado a todos los profetas, lo cual habían hecho. Habían matado a todos los profetas, pero había 7,000 miembros de la iglesia que aún eran fieles, y a Elías se le dijo que regresara, creara un seminario y criara algunos profetas más para Dios. Pero Elías fue a una montaña para hablar con Dios. Ven, subes a la montaña, ves el cielo, ves el plano, y luego lo llevas a la tierra. Y lo que hay en el cielo son ángeles, y los ángeles son imágenes de lo que seremos eventualmente. Y no nos convertimos en ángeles cuando morimos, eso es cierto en las películas, pero no es cierto en la Biblia.
En qué bello es vivir, saben, obtienen sus alas y todo eso, pero eso no es cierto. No nos convertimos en ángeles, en realidad, esa es teología mormona la que dice que nos convertimos en ángeles. Pero nos volvemos como ángeles. Dice que en realidad estamos hechos mejor que los ángeles, y los ángeles son espíritu. Es ministradores enviados para servir a aquellos que son herederos de la salvación. Pero como son una hueste dispuesta alrededor de Dios en luz resplandeciente, ese es nuestro destino. Y así, los ángeles guardan el trono de Dios, matan a los que transgreden la ley, tienen una espada flamígera para ese propósito. Y todas esas son imágenes, nuevamente, de lo que se supone que debemos ser. Si los ángeles cantan santo, 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 se supone que nosotros también lo hagamos. Y apuesto a que en esta iglesia de vez en cuando cantan santo, 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 pero ese es el canto de los ángeles que cantan porque los están copiando. Así que hay otra fila de símbolos allí que podríamos estudiar, pero no lo haremos, no esta noche, porque vamos a pasar a la tipología. Ahora, ¿qué es la tipología? La palabra tupos, de la cual obtenemos tipos o tipología, viene de una palabra griega que se usa para un sello que se impresiona en cera. Algunos de ustedes han visto o tienen un anillo de sello, o han visto sellos que tienen un emblema en negativo, y si sellan un documento, ponen una gota de cera sobre él y luego toman el sello y lo estampan en la cera, y eso pone un símbolo único. Y eso era en el mundo antiguo, en griego, la palabra tupo se usa para ese proceso. Es la idea de imprimir algo en cera o material en bruto. Ahora, esa idea recorre la Biblia de cubierta a cubierta, porque los seres humanos están hechos de barro, y Dios tiene la intención de imprimir en nosotros, cada vez más, su gloria y su semejanza. Y para eso sirve la Biblia. Y al estudiarla, somos transformados por la impresión del diseño de Dios sobre nosotros y hechos nuevos y nuevos. Esa es la tarea del hombre, como dije hace un momento, cuando sube a la montaña y recibe la palabra de Dios y ve el plano celestial, que es esto mismo aquí, esto es lo que Moisés obtuvo en la montaña, este es el plano, aunque solo tiene parte de él. Subimos a la montaña, obtenemos este plano, bajamos y trabajamos con el mundo. ¿Qué estamos haciendo con él? Estamos imponiendo cambios en él al trabajar con él. Así que nuestra tarea es impresionar el cielo en la tierra, tomar los patrones en el cielo y empujarlos hacia la tierra para hacer la tierra como el cielo. En este trabajo de cielificación, ven, Dios hizo a los seres humanos para ser los agentes de glorificar el mundo. Adán fue puesto en el jardín para vestirlo y guardarlo. ¿Qué significa eso? Vestirlo significa embellecerlo. Significa que los seres humanos son hechos como artistas, y el llamado artístico del hombre es absolutamente central para la vida humana. Tendemos a pensar en las artes como algo extra de lo que podemos prescindir, pero en la Biblia, Adán fue llamado a ser el segundo artista más grande en existencia. Dios es el más grande, y el hombre, como imagen de Dios, es un artista que trabaja con la materia prima del mundo para hacerla hermosa. Toma mineral de oro en bruto, lo funde y obtiene oro. Luego toma un patrón en su mente y hace un objeto con ese oro al trabajarlo. Eso es imprimir el patrón en el oro y hacer un cáliz, o un anillo, o un collar. Trabajamos con el mundo y lo cambiamos tipológicamente. Y eso es la historia. Eso es lo que Dios nos está haciendo a nosotros, y eso es lo que estamos haciendo con el mundo, lo estamos haciendo más y más hermoso, o de lo contrario, lo estamos haciendo más feo y más feo si lo estamos haciendo de la manera equivocada. El cielo es el plano, y oramos, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Estamos pidiendo a Dios que envíe el Espíritu desde el cielo para ayudarnos a hacer el mundo como el cielo, para hacerlo glorioso y hermoso, para que ya no tengamos rocas, sino diamantes, ya no tengamos arbustos espinosos feos, sino hermosos abetos de Douglas o cualquier árbol bonito. Dios está transformando tipológicamente al hombre. Él está cambiando a las personas, y las personas están cambiando el mundo. La ley de Dios, por ejemplo, como la ley de Moisés, fue dada con ese propósito. La ley dice en Deuteronomio 17 que el rey de Israel debe copiar la ley mosaica y estudiarla día y noche. ¿Por qué?
porque dará forma y cambiará su forma de ver el mundo. Ahora tenemos toda la Biblia para eso, pero a medida que estudiamos y meditamos en ella día y noche, nos cambiará, y la palabra de Dios será impresa en nosotros, y nos convertiremos en palabras, nos convertiremos en epístolas vivientes, como dice Pablo. Nos convertiremos en libros humanos. La Biblia se reflejará en nosotros, y sabrán qué hacer. Ahora, Salomón es un ejemplo de eso. Por supuesto, Salomón cayó en pecado más tarde en su vida, pero Salomón inicialmente tenía sabiduría, y había sido entrenado por Natán el profeta en toda la sabiduría de la Biblia. Y un día, dos mujeres vinieron a él que eran rameras, y le contaron una historia sobre la muerte de un bebé y una disputa sobre el otro. Ahora, Salomón podría haber buscado en Deuteronomio y Éxodo para siempre, y no habría encontrado nada que específicamente le dijera qué hacer. Pero como Salomón había sido transformado por la impresión tipológica de la palabra de Dios en su mente, y su mente había sido remodelada y reestructurada según el plano del cielo, Salomón supo qué hacer. Dijo, partan al niño en dos, denle una mitad a cada mujer. Y supo lo que un ser humano haría en esa situación. Lo supo porque había sido transformado por la palabra de Dios. Bueno, ese es un aspecto de la tipología, como Dios cambia el mundo trayendo el cielo a la tierra. Ahora, como dije hace un par de minutos, a medida que pensamos en esto, eso es algo que tiene lugar en el tiempo, a lo largo del tiempo. No entienden instantáneamente todo en la Biblia, y no adquieren sabiduría instantáneamente. De hecho, la Biblia nos dice en el libro de Hebreos que solo aquellos que tienen sus sentidos ejercitados a lo largo del tiempo, a través del sufrimiento, adquieren sabiduría. Así que tienen que conocer la Biblia y tienen que mezclar la Biblia con experiencia. Y luego llegan a tener sabiduría y son capaces de discernir el bien y el mal. Eso tiene lugar a lo largo del tiempo. Así que el tiempo y la historia son muy importantes. Dios puso a los seres humanos en la tierra para trabajar con las materias primas y para hacer del jardín una ciudad, del jardín del Edén a la Nueva Jerusalén. Ese es su trabajo, ese es mi trabajo, jerusalemizar la tierra, cielificar el mundo. Eso va a tomar tiempo. Pero al mismo tiempo, Dios está trabajando con nosotros para transformarnos, y eso toma tiempo. Ahora la pregunta es, ¿cómo hace Dios eso? ¿Y cómo se relaciona eso con todo este simbolismo que está en la Biblia? Así que hagamos esas dos preguntas separadas, ¿cómo nos transforma Dios? ¿Y cómo transformamos nosotros el mundo? Ahora, básicamente hay 5 pasos en ese proceso, cómo Dios nos transforma y cómo nosotros transformamos el mundo. Y podemos verlos en Génesis capítulo 1. Así que pensemos en eso solo por un minuto. Después de que Dios hizo el mundo y estaba vacío, sin forma y oscuro, vemos a Dios haciendo básicamente 5 cosas con el mundo, y haciéndolas una y otra vez. Primero, Dios viene a estas cosas y las toma, y luego las divide en dos y las reestructura en una situación diferente. Segundo, cuando Dios ha reestructurado el mundo, lo entrega y lo distribuye a otras criaturas. Tercero, luego Dios evalúa lo que ha hecho, Él siempre lo encuentra bueno. Y finalmente, Dios se relaja y disfruta lo que ha terminado. Piensen en Él. En el primer día, Dios separó la luz de la oscuridad y les dio nombres. Separó los cielos de arriba de los cielos de abajo poniendo el firmamento en medio. Separó la tierra del mar. En cada caso, Dios toma el mundo, lo divide y lo hace diferente de como era antes. Ahora, eso puede sonar muy abstracto, pero lo haremos práctico en un segundo. Pero tengo que repasar esto unas 10 veces hasta que vean el patrón. Dios lo toma, lo divide. Es interesante, ¿no? Quiero decir, piensen en todas las formas en que Dios podría haber hecho el mundo, y sin embargo Génesis nos dice que está dividiendo aguas de aguas. ¿Se han preguntado por qué? ¿Por qué Dios lo hizo de esa manera? ¿Por qué lo hizo a través de este proceso de división, de separación, que sucede una y otra vez? Bueno, luego lo siguiente que Dios hace después de dividir el mundo y hacerlo diferente de como lo hizo al principio es que comienza a entregarlo. Le da el cielo al sol,
la luna y las estrellas. Luego hace un montón de peces y les da el mar, y les da el aire a las aves, y les da la tierra a los animales, y luego se lo da todo a los hombres. Lo entrega. Luego, al final de cada día, Dios dice que es bueno. Y cuando termina toda la semana, dice que es muy bueno. Y luego Dios se relaja y disfruta el mundo que ha hecho en el día de reposo. Se sienta, se quita los zapatos, enciende el fuego en su hogar porque ha terminado, y ahora puede disfrutar con lo que ha terminado. Ahora ustedes, como imágenes de Dios, hacen eso todo. El tiempo. Todo el tiempo, cada cosa que hacen en la vida se hace en esos 5 pasos. Déjenme darles un ejemplo. Si quieren obtener algo de oro, van a tomar tierra que tenga mineral de oro y luego la van a poner en el fuego y separar la escoria del oro, quitar la escoria. Y ahora tienen algo nuevo, ya no es mineral de oro, es oro. Luego van a hacer algo con él, dividiéndolo en diferentes pedacitos y hacer una cadena. Luego se lo van a dar a ustedes mismos o a su esposa, o venderlo y distribuirlo a alguien más, como Dios hizo. Y esa persona a la que se lo dan va a gustarle inicialmente o no le va a gustar, van a evaluarlo y juzgarlo. Cuando terminen de hacer su cadena de oro, dirán, no es lo suficientemente buena, derrítanla e inténtenlo de nuevo, o evalúan que es buena. Luego la disfrutan, se la dan a alguien más, ellos la evalúan, dicen, me gusta eso. Lo ven en la tienda, dicen, cariño, cómprame eso, me gusta. Luego se lo llevan a casa y lo disfrutan. O deciden hacer un pastel. Van a la alacena, toman la harina, la separan de todas las otras cosas y la ponen en el mostrador. Luego toman el azúcar y la traen aquí. Luego toman 1 kilo de harina y lo ponen en un tazón, separando esta harina de esta harina. Luego separan 1 kilo de azúcar del tarro de azúcar, separando este azúcar de este azúcar. ¿Suena eso trivial? Puede sonar trivial, pero están haciendo exactamente lo que Dios hizo. Ahora tienen 1 kilo de azúcar y 1 kilo de harina, y añaden 1 kilo de mantequilla. ¿Y 1 kilo de levadura, es así como se hace un pastel? 1 kilo de huevos, está bien, 1 kilo de huevos, no recuerdo exactamente. Sé que es 1 kilo de todo, pero no creo que sea 1 kilo de levadura. Tal vez ni siquiera usen levadura en el pastel, alguien me puede corregir después. Pero saben lo que van a hacer, ahora han separado todas estas cosas de donde estaban antes, y las van a mezclar todas juntas y hornearlas. Y cuando terminen, tienen algo nuevo. Han transformado el mundo. Ahora, cambiemos nuestra mente. Saquemos el azúcar del pastel, saquemos los huevos del pastel y deshagamos la cocción, y luego recuperemos el huevo dentro de la cáscara. ¿Es eso posible? No pueden hacer eso. Ven, una vez que transforman el mundo, permanece transformado. Ahora lo tienen, toman un pequeño bocado y dicen, sí, eso está bueno. Lo serviré esta noche, lo disfrutaremos. Toman el mundo, lo transforman en algo nuevo, lo distribuyen, dan pedazos del pastel a todos en la mesa. Lo prueban, o lo escupen porque olvidaron el azúcar, o dicen, está bueno, mamá, y luego lo comen y lo disfrutan. Hicieron eso. Lo hicieron de varias maneras diferentes. Ven, cortaron el pastel, separando el pastel del pastel y dándoselo a la gente en platos. Saben, ya no es un pastel, es algo nuevo, es un pedazo de pastel. Tenemos una palabra diferente para ello. Cuando Dios separó las aguas de arriba de las aguas de abajo, llamó al firmamento cielos, y a las aguas mares. Una vez que hubo dividido el mundo y lo cambió, le dio nuevos nombres. Cuando fueron al closet esta mañana, miraron, tomaron ciertas ropas y las separaron de todas las otras ropas. No tenía ninguna ropa puesta, asumamos. Y así, luego se pusieron estas ropas, y ahora son diferentes. Ahora están vestidos. Y se miran en el espejo y se evalúan, esa camisa morada y esos pantalones de pintor, quedan bien. Luego bajan, y su esposa los evalúa y dice, no puede salir así. Al menos mi esposa lo hace. Esta corbata aquí, esta es una corbata muy de moda. Yo no compré esta corbata.
¿Adivinen quién la compró? Mi esposa. La mayoría de ustedes, hombres, saben de lo que hablo. Supongo que deberíamos estar contentos. Y si finalmente están vestidos de una manera adecuada y la aprueban, entonces la usan todo el día. Ahora, el problema es que debido a nuestro pecado, al alcanzar el mundo y transformarlo, tendemos a empeorarlo cada vez más en lugar de mejorarlo cada vez más. En lugar de llevar al mundo de gloria en gloria, como dice Pablo en Corintios, tendemos a llevar al mundo de degradación en degradación. Somos como Caín cuando construimos una ciudad, está construida sobre la sangre de un hermano. Es una ciudad de violencia, una ciudad que Dios tiene que destruir. En lugar de hacer el mundo mejor y más como un jardín, lo llenamos de acero y concreto y lo hacemos feo, como a menudo lo es. Y nuestra vida social es fea, y la vida humana es fea, y empeora cada vez más. Y hay una razón para eso, porque cuando trabajamos con el mundo, hay una cosa que tenemos que hacer que Dios no tuvo que hacer, y es que tenemos que dar gracias. Romanos capítulo 1 dice que aunque conocían a Dios, no le dieron gracias. Y el hombre que no da gracias cuando trabaja con el mundo lo hará peor y peor, pero el hombre que da gracias cuando trabaja con el mundo lo hará mejor y mejor. Entonces, ¿cómo aprendemos a dar gracias? Bueno, se nos puede predicar y enseñar cómo dar gracias. Podemos entrenarnos para dar gracias a Dios muchas veces. Pero Dios realmente nos ha dado un ritual para ayudarnos a aprender a dar gracias. Ahora, escuchen este ritual y vean si les suena familiar. La noche en que nuestro Señor fue traicionado, tomó pan, y cuando hubo dado gracias, lo partió en 2 partes y le dio un nuevo nombre, este es mi cuerpo. Y se lo dio a ellos, y lo comieron, y se relajaron y tuvieron comunión con Jesús. De la misma manera, después de que hubieron terminado de comer, tomó la copa, y cuando hubo dado gracias, se la dio a ellos, diciendo, esto ya no es solo vino, es mi sangre. Le dio un nuevo nombre, y la bebieron. Oh, gustad y ved que el Señor es bueno. Y se relajaron y la disfrutaron, y luego tuvieron comunión con Jesús. Ahora, Dios toma ese ritual, que debería ser muy familiar para ustedes después de los últimos 5 minutos, y lo pone justo en el centro de la iglesia, de modo que cada vez que lo hacemos, estamos siendo modelados para tomar el mundo, dar gracias, dividirlo y hacerlo nuevo, distribuirlo a otras personas, evaluarlo y disfrutarlo. Eso fue lo que faltó cuando Adán trabajó con el mundo, no estuvo agradecido. Eso es lo que Cristo nos restaura en el único ritual que le ha dejado a la iglesia para que se haga más de una vez. El bautismo, bueno, en realidad la unción con aceite también es un ritual que se nos ha dejado, pero para toda la congregación cuando está reunida, no en circunstancias excepcionales. Este ritual que todos hacemos nos remodela. Ahora, así es como el mundo es transformado. Así es como Dios nos transforma. Porque, ven, Dios nos toma y nos desarma, y nos vuelve a armar mejor de lo que éramos antes. Eso es lo que significa ser un sacrificio. La Biblia nos dice que somos sacrificios vivos, y nos dice que la palabra de Dios es viva y poderosa, más cortante que toda espada de 2 filos. ¿Y qué dice en Hebreos 4? Penetra hasta partir el alma y el espíritu, separados, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y separa las coyunturas y los tuétanos. ¿A qué se refiere eso? A separar coyunturas y tuétanos. Se refiere al despiece de los sacrificios animales. Ustedes y yo somos los sacrificios ahora, y la palabra de Dios nos corta y nos divide por la mitad. ¿Se dan cuenta de que cada sacrificio animal en el Antiguo Testamento, cada uno excepto la Pascua, requería que el animal fuera cortado en 2? Lean Levítico capítulo 1, dice que cortes ese animal en varias piezas diferentes. Incluso las aves, cuando se sacrificaban las aves. Tenías que separar la cabeza del cuerpo y rociar la sangre alrededor. El animal siempre se dividía en 2. Cuando Dios hizo el pacto con Abraham, dijo, toma estos animales, córtalos por la mitad y coloca las piezas, y yo pasaré entre ellos. Eso es lo que Dios nos hace a nosotros. Y a veces es muy doloroso, ¿no es así, cuando Dios hace eso con ustedes?
Pero cuando salen de esos periodos de dolor y sufrimiento, cuando Dios los desgarra, en realidad son vueltos a armar como una persona nueva y mejor. Y luego Dios los da a otras personas, y otras personas se benefician de ustedes. Dios nos toma, a veces nos desgarra, nos hace nuevos, nos vuelve a armar, nos envía a ser una bendición para otros. Es lo mismo. Ahora, así es como Dios trabaja con nosotros. Así es como trabajamos con el mundo. Supongo que podría predicar sobre eso, pero en lugar de eso, lo que vamos a hacer, en lugar de predicar sobre ello y hablar sobre el sufrimiento y su lugar en su vida y mi vida, y cómo Dios está trabajando con nosotros de maneras que a veces no entendemos cuando nos lleva a través de estas experiencias, pero lo está haciendo para hacernos más gloriosos. Este proceso de desgarrar y volver a armar es la forma en que Dios nos glorifica. Y lo último que sucederá en su vida es el paso final en el que Dios nos desgarra y nos vuelve a armar para glorificarnos. Y eso es cuando su alma será separada de su cuerpo por un tiempo, solo para ser reunida de nuevo en un cuerpo glorificado y resucitado. Y esa será su glorificación. Así es como Dios nos transforma hasta el final, hasta la eternidad. Y así es como transformamos el mundo. Ahora, ¿qué tiene eso que ver con la tipología? Esa es la pregunta ante nosotros esta noche. Bueno, la tipología es el estudio, ahora podemos enfocarla un poco, pero la tipología se ocupa de la transformación de los símbolos en el Antiguo Testamento en el Nuevo. Y la forma en que eso sucede es que los diversos símbolos que miramos en la última hora, como estrellas, rocas, árboles, animales, ángeles, agua y aire, todas esas cosas son organizadas por Dios en casas, como el tabernáculo. Pensemos en el tabernáculo y cómo estaba armado. Ese tabernáculo se llama una tienda. No es como una tienda que pensamos, como un tipi o un wigwam, era una tienda muy elaborada, como las que tenían los ricos como Abraham en el mundo antiguo. Era una especie de tienda como una casa móvil hoy, si realmente tienen que moverla, pueden, pero generalmente no la movían. Abraham habitó en tiendas, pero generalmente habitó unos 20 años en un lugar y luego movía su tienda a otro lugar. Las tiendas se hacían así, ponían basas en el suelo y tomaban tablas de madera y las colocaban dentro de estas basas para que se pararan. Y para que no se balancearan, tomaban una barra y la pasaban por anillos en el medio. Luego colgaban cortinas a cada lado, y saben, podían hacer una tienda muy grande de esta manera. Todo lo que tenían que hacer era colocar sus basas en un montón de diseños diferentes, y podían tener diferentes paredes y diferentes habitaciones, y cortinas colgando en cualquier lado. Pero si tenían que moverlas, todo lo que tenían que hacer era quitar estas cortinas y quitar la cortina del techo, y luego sacar estas tablas de sus basas y acostarlas en un carro, y recoger estas basas del suelo y mudarse. Pero eran tiendas muy bonitas, cuando entraban en ellas, parecían una casa, no como una tienda de campaña de Boy Scout. Bueno, eso es lo que es el tabernáculo, es una tienda realmente gloriosa porque las basas en el suelo estaban hechas de plata, y las tablas que se levantaban eran de madera costosa cubierta de oro. Luego había barras pasando a través, luego había cortinas colgando, y tejidas en las cortinas azules, que eran como el cielo azul del cielo, había querubines por todos lados dentro de esta habitación. Y dentro de aquí había una zarza ardiente como el candelabro. Había una mesa con pan y vino, pan de la proposición y vino de libación. El pan era comido cada semana por el sacerdote, pero el vino era derramado. Luego había un altar de incienso que tenía incienso que hacía aire glorificado en la habitación todo el tiempo, para que Dios oliera buen aire. Luego, al otro lado de otra cortina, estaba el trono de Dios, que era el arca del pacto, que era un altar. Dentro de ella estaba la ley de Dios, y una vez al año se ponía sangre sobre ella, lo que significa que era un altar. Eso es todo parte del mobiliario. Fuera de a casa había otro atrio, y había basas allí y había postes clavados en ellas, y sábanas blancas, cortinas, colgadas por todas partes para hacer un límite. Y afuera había un altar y un lavabo de limpieza con agua. Ahí está el agua, ahí está el aire, están las rocas en forma de plata y oro,
están los árboles en estos varios pilares y tablas que están al costado de la casa, están los ángeles y las estrellas tejidas por todas partes en el techo y en todos lados, creando un ambiente celestial. ¿Y dónde están los animales? Bueno, los traen de vez en cuando y los sacrifican. Así que ahora todos los símbolos están juntos en un pequeño modelo. Ahora, todas esas cosas que acabo de mencionar aquí, estrellas, rocas, árboles, animales, ángeles y seres humanos, que están allí en forma de los sacerdotes, esas son también las cosas que están en el mundo, ¿no es así? Aire, agua, de hecho, ven que el tabernáculo es solo un pequeño modelo del mundo porque tiene todas las cosas que están en el mundo, tiene rocas, aire, agua, animales, árboles, personas. Todas esas cosas están allí, organizadas ordenadamente en una forma glorificada. Esa es una imagen, ven, del mundo santo de Dios, y es una imagen de la nación de Israel en ese momento. Pero también es una imagen que apunta hacia adelante, a la siguiente etapa de la historia, porque llegó un momento en que Dios derribó ese tabernáculo. La nación había crecido hasta el punto en que era hora de tener un rey, era hora de tener una forma más gloriosa de la nación. Nuevo conocimiento sugerido. Y así Dios derribó el tabernáculo. Eso también es cierto, la nación cayó en pecado, y Dios aprovechó la ocasión para derribar el tabernáculo. Cuando habían caído en pecado, permitió que los filisteos capturaran el arca, y permitió que el sumo sacerdote fuera asesinado. Y de hecho, el tabernáculo no fue restaurado por un siglo después de derribarlo. ¿Cuándo Dios lo volvió a armar, fue más glorioso que antes? Sí. ¿Y cómo se llamó? No se llamó tabernáculo cuando lo volvieron a armar, se llamó templo. Por supuesto, el sacerdote andaba descalzo en el templo. ¿Saben por qué? Lean la descripción del uniforme del sumo sacerdote, tenía un pectoral de justicia, un casco de salvación y todas las cosas que se dan en Efesios capítulo 6. No llevaban zapatos porque era tierra santa. En toda tierra santa se quitan los zapatos, ¿verdad? Dios le dijo a Moisés, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Bueno, el tabernáculo era tierra santa, así que los sacerdotes iban descalzos allí, e iban descalzos en el templo. Pero en el templo caminaban sobre oro, y las paredes del templo estaban hechas de madera de cedro, que es incluso mejor madera que la madera de la que estaba hecho el tabernáculo. Estaba completamente cubierto de oro por todas las paredes. Todavía había cortinas colgando dentro que tenían querubines. En lugar de solo un pequeño lavabo de limpieza en el patio, había un enorme mar de bronce descans. Ando sobre 12 bueyes, representando las 12 tribus de Israel sosteniendo el mar celestial. Ven, esa agua no se refiere a las aguas de abajo, se refiere a las aguas de arriba del firmamento, y por eso siempre se mantiene fuera del suelo, es agua celestial la que se pone allí. Luego había un altar, y había mesas, y todo era grande. Y parado afuera había algo completamente nuevo, 2 gigantescos pilares, uno llamado Jaquín y el otro Boaz. Y estos pilares estaban hechos como gigantescos lirios, en la parte superior había una cápsula de lirio, una flor de lirio que subía así en la parte superior de cada pilar, y colgando por los lados había 96 granadas del tamaño de manzanas colgando de cadenas que golpeaban contra esta columna de bronce hueca y sonaban cada vez que el viento soplaba con fuerza. Hubiera sido genial. Uno de esos pilares era el pilar del rey, y uno era el pilar del sacerdote. Y estaban a cada lado de la puerta para guardar la puerta de la casa de Dios. ¿Qué pilar era el pilar del rey? Jaquín o Boaz. Boaz, porque Boaz era el nombre de la familia de David. Así que Boaz es el pilar del rey, y Jaquín es el pilar del sacerdote. Esto era algo realmente glorioso, una de las maravillas del mundo antiguo. Pero después de un tiempo, Dios decidió derribarlo porque era hora de que el reino se volviera aún más glorioso que antes. Dios decidió que los reyes no eran suficientes, necesitamos emperadores, necesitamos un emperador sobre todo el mundo. Así que dejó que la nación Isr. Aelita cayera en pecado, y llamó a Ciro, a Nabucodonosor y a Darío para que fueran sus siervos.
Y aunque no estamos acostumbrados a pensarlo de esta manera, la Biblia nos dice que Ciro se convirtió, y la Biblia indica que Darío y los asirios eran hombres piadosos. Nabucodonosor ciertamente se convirtió, porque tenemos un registro de su experiencia de conversión en Daniel capítulo 4, cuando Dios lo desgarró y lo volvió a armar. Y Dios envió a los israelitas de vuelta a la tierra prometida, y solo construyeron un pequeño templo, y no parecía mucho, pero Dios le dio una visión a Zacarías y dijo, sabes, aunque esto no se vea mucho a la vista, solo tiene viejas paredes blancas y sin vitrales, realmente no se ve muy bien, solo viejas tablas marrones aquí en lugar de hermoso cedro, no se ve mucho, pero si lo vieras con los ojos de la fe, Zacarías, verías que ese candelabro de 7 brazos se ha convertido ahora en un candelabro de 49 brazos con 49 luces. Verías que toda la realidad espiritual interna de este templo es aún más gloriosa que lo que Salomón tuvo. Pero después de un tiempo, eso no fue suficiente, y Dios decidió derribar todo eso y envió a Jesús. Y cuando Jesús ascendió al cielo, estableció un templo aún más glorioso de lo que nunca había estado allí antes. Pero no es uno que construyamos con manos ahora, está hecho de personas y es organizado por el Espíritu Santo. Pero ahora ven cómo funciona la tipología, todos esos símbolos apuntaban hacia realidades que disfrutan. Os ahora y más allá, hacia la Nueva Jerusalén. Ven, la Nueva Jerusalén en el libro de Apocalipsis es tanto presente como futura, pero realmente, en cierto modo, el énfasis primario en el libro de Apocalipsis está en que la Nueva Jerusalén está presente y ahora mismo. Sé que eso les parece muy extraño, pero déjenme probárselo si puedo. Está bien, que ahora mismo es la Nueva Jerusalén. Apocalipsis capítulo 22 dice, el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Y eso se refiere, esto está hablando del agua que está allí en la ciudad, esa es el agua de la vida sin costo. Así que la invitación evangelística que damos a otras personas es una invitación a venir a la Nueva Jerusalén. De hecho, Hebreos capítulo 12 nos dice que en el Espíritu ya estamos allí. Dice, os habéis acercado al monte de Sión, y a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Habéis venido. Porque la Nueva Jerusalén ya está, en cierto modo, aunque no la vemos, por supuesto, pero sabemos que está allí, y es incluso más grande y gloriosa que cualquier cosa que Zacarías viera con respecto al regreso del exilio. No tenemos un emperador mundial como Ciro o Nabucodonosor, tenemos a Jesucristo, el Hijo de Dios, como gobernante cósmico sobre éste. Y esta es una sociedad que no solo va a abarcar un poco de Palestina o los imperios de los persas, va a abarcar el mundo entero. Y sus glorias son tantas que la Nueva Jerusalén es un templo, es como una ciudad, todo está mezclado, y es de, ¿qué? 1400 millas cuadradas. Ese es el símbolo ahora. Ven cómo el reino crece y crece y crece en la Biblia. Ese es un punto importante, la visión de la Biblia no es una que dice, oh, bueno, Dios solo salva a unas pocas personas, y el mundo empeora cada vez más. Parece ser que cada vez que Dios se mueve en la historia y trae un avivamiento, pretende hacer las cosas mejor. Porque después del cierre de la era del Nuevo Testamento, Dios ha hecho esto más de una vez. Si toman una pequeña porción de la historia del año 500, encontrarán que la iglesia está solo alrededor del Mediterráneo. Si toman una porción de la historia en el año 1500, encontrarán que la iglesia se ha movido hacia toda Europa del Norte. Si toman una porción de la historia en el año 1850, encontrarán misiones por todo el mundo. Si toman una porción de la historia ahora mismo, encontrarán que hay avivamientos en iglesias cristianas por toda África y lugares así, y que la iglesia se está avivando en Rusia, y la iglesia se está avivando en la clandestinidad en China. Ahora, el Señor puede elegir regresar mañana, eso no es de lo que estamos aquí para discutir. El punto es que tendemos a enfocarnos tanto en los problemas de nuestra sociedad que olvidamos que Dios está trabajando para hacer este mundo mejor y mejor. Y cuando Él elija terminar de hacer eso, envolverlo todo, enviar a los malva.
2 al infierno y traernos a todos a la gloria, esa es su decisión. Pero lo que está en la Biblia es que cada etapa de la historia predice la siguiente, mostrando que el reino se volverá aún más glorioso. Dios se extiende y nos transforma el mundo, y nosotros hacemos lo mismo. El objetivo de la historia, entonces, es que maduremos a la plena imagen de Dios mientras Él nos transforma, que su esposa se prepare, y que los reinos de este mundo se conviertan en los reinos de nuestro Señor y de su Cristo. Y de eso se trata la tipología. Así que la próxima vez que lean la Biblia de cubierta a cubierta, espero que no se sientan tan poco familiarizados con todos esos sacrificios animales. Créanme, solo les he dado algunas pistas sobre el libro de Levítico, todavía va a ser bastante difícil. Pero luego tienen personas que se lo van a enseñar, estoy seguro, de vez en cuando. Hay tanto aquí, y espero que estén observando a los animales a medida que pasan, y observando los árboles a medida que crecen, y observando las rocas, y observando cómo estas cosas se juntan en pequeños modelos y cómo se transforman, y cómo Dios trabaja con el mundo. Bueno, eso concluye la presentación. Y supongo que aquellos de ustedes que no tengan que irse, podemos tomar preguntas por unos minutos si tienen algo en particular, como qué significa esto, o qué hay de este capítulo, o recuerdo esto o aquello. Los ayudaré si puedo, ya que este es un área que he estudiado. Si tienen algún punto de curiosidad, intentaré satisfacerla. Ahora, a continuación presentaremos el extracto de la sesión de preguntas y respuestas. Pregunta 1. ¿Las salvaguardas contra la mala interpretación? Sí, creo que básicamente hay 3 salvaguardas contra irse por las ramas con el simbolismo bíblico. Y es cierto que algunas personas lo han hecho. Pero antes de discutir eso, permíteme también señalar que, a veces escuchamos esto, bueno, soy reacio a entrar en este estudio del simbolismo porque algunas personas se han ido por las ramas y realmente lo han estropeado, y se vuelve fantástico. Eso es cierto, pero la gente ha hecho lo mismo con la doctrina. Mira todas las sectas y grupos raros que hay por ahí que han tomado las cartas paulinas y las partes doctrinales de la Biblia y las han pervertido en todo tipo de cosas extrañas. Pero no por eso dejamos de estudiar doctrina, simplemente intentamos hacer un buen trabajo donde ellos hicieron un mal trabajo. Y lo mismo es cierto al estudiar el simbolismo, la tipología, la imaginería y el arte de la Biblia, solo queremos hacer un buen trabajo, no uno malo. Pero creo que hay 3 cosas a tener en mente mientras estudias esto o cualquier otra cosa conectada con el cristianismo, las 3 salvaguardas. La primera es la salvaguarda de nuestra teología sistemática. Si estamos estudiando alguna parte de la Biblia y empezamos a pensar que este pasaje nos enseña que solo hay 2 personas de Dios en lugar de 3, debemos retroceder. Si estamos estudiando solos y parece que este pasaje nos enseña que ganamos nuestro camino al cielo haciendo buenas obras y agradando a Dios, en lugar de ser justificados por la fe, queremos retroceder porque de alguna manera estamos cometiendo un error. Si estamos estudiando un montón de simbolismo y nos lleva a pensar que los malvados son aniquilados, entonces mejor retrocedemos, porque la Biblia en otros pasajes claramente nos dice que los malvados, lamentablemente, pasarán la eternidad separados de Dios, y que eso será un tormento para ellos, y no van a ser aniquilados. Así que nuestra teología es un límite. El segundo límite que tenemos es la historia de la Iglesia. Cuando Jesús ascendió al cielo, dice que dio dones a los hombres, y esos dones fueron apóstoles, profetas, pastores, maestros y evangelistas. Eso significa que la historia de la Iglesia, donde vemos grandes maestros como Lutero, Crisóstomo, Agustino Spurgeon, estos hombres son dones de Dios, dones del Espíritu Santo. Ahora, no somos católicos y no absolutizamos esa tradición, pero debemos respetar lo que el Espíritu ha llevado a la Iglesia a decir en el pasado. Debemos respetar lo que el Espíritu enseñó a Lutero, Calvino, Spurgeon y otros grandes maestros de la Iglesia. Así que la historia de la Iglesia nos ayudará a ver lugares donde podríamos estar desviándonos. Y la tercera salvaguarda de la interpretación es siempre estudiar la Biblia en el contexto de la Iglesia y estar siempre abierto y discutiendo cosas con otras personas. Por ejemplo,
Cada vez que escribo un libro que voy a publicar y que se va a distribuir en cualquier lugar, hay ciertas personas a las que se lo envío para que lo lean. Se lo envié a John Frame, a Don Poitres, generalmente a Gary North, a George Grant y a media docena de otras personas. Y el hecho es que la mayoría de esos hombres, cuando escriben un libro, lo envían a mi escritorio y al escritorio de varios otros, porque ninguno de nosotros está tratando de hacerse un nombre. Estamos tratando de decir cosas que sean verdaderas y útiles, así que trabajamos dentro de la familia de la Iglesia. Presentamos ideas a otros creyentes en lecciones de escuela dominical y recibimos comentarios, y luego presentamos nuestras ideas a otros teólogos que son sólidos y ortodoxos y recibimos comentarios, y buscamos reseñas. Por ejemplo, si hay una reseña que dice, Jordan definitivamente está equivocado aquí, y he aquí por qué, entonces digo, sí, tienes razón. Tomo esa reseña, la arranco y la pongo dentro de mi copia del libro, la marco, y si el libro se vuelve a publicar unos años más tarde, lo cambio. Tenemos que vivir en el diálogo de la comunidad de la Iglesia, y eso también es una salvaguardia contra volverse loco interpretando cosas. Así que esas son las tres cosas que creo que cualquiera que estudie la Biblia de cualquier manera debe tener en cuenta, ya sea que estés estudiando simbolismo o doctrina sistemática. Debes tener en cuenta nuestra teología como cristiano. Protestantes que creen en la Biblia, debes tener en cuenta la tradición de los grandes maestros que Dios ha dado a la Iglesia, y debes tener en cuenta la comunidad de los fieles con quienes constantemente hablamos y dialogamos. ¿Alguna otra pregunta? Sí, señor. Pregunta 2. El libro de Apocalipsis y el simbolismo en el libro de Apocalipsis, lo que hace es reunir todo en el Antiguo Testamento, especialmente el simbolismo del Antiguo Testamento, y transformarlo en el simbolismo del Nuevo Pacto. Pero está escrito en términos del tabernáculo y el templo, y lo que Juan hace, lo que el Espíritu Santo hace a través de Juan, es tomar toda esa rica simbología e imaginería del Antiguo Testamento y expresar el Evangelio en ese vocabulario, mostrando cómo la venida de Cristo trae juicio al mundo y también inaugura el reino. Y lo que hace que el libro sea tan complejo y rico es que, puedes tomar el libro de Apocalipsis y ver que sigue el orden del libro de Ezequiel, pero también sigue el orden del libro de Éxodo. También está lleno de referencias al Cantar de los Cantares, porque en el Cantar de los Cantares, Salomón describe a su esposa, y el Cantar de los Cantares no es realmente una alegoría sobre Cristo y la Iglesia, es sobre el amor marital. Pero cuando Salomón describe a su esposa, usa todo este lenguaje sobre el templo, dice que tiene granadas, bueno, el templo estaba decorado con granadas, y es como un lirio, bueno, el templo está lleno de lirios, y ve todas estas otras osas que son como el templo. Así que cuando describe a la novia, también está describiendo el templo, que es la iglesia. Entonces, lo último en el Cantar de los Cantares es, apresúrate, amado mío, y sé como un corzo en los montes de especias, y lo que dice el libro de Apocalipsis es, ven, Señor Jesús. ¿Ves el mismo tipo de lenguaje llamando al esposo a venir? Así que el libro de Apocalipsis toma toda esta imaginería del Antiguo Testamento, la une y la transforma. Así que esa es la forma en que encaja en el canon, ese es su lugar. Pero hay muchas referencias al simbolismo en los Evangelios, en el libro de Hechos y en Pablo que nos perdemos porque no conocemos el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Jesús viene al templo, toma todos estos muebles, los arroja fuera, echa a la gente de él y lo limpia. Luego, un par de días después, cuando sale del templo, se da la vuelta, lo mira y dice, ¿ves estos edificios? No quedará piedra sobre piedra. Todo lo que eso significa para nosotros es que Jesús está diciendo que el templo será derribado. Pero para los judíos de esa época significaba algo radicalmente más poderoso, porque en Levítico 14, que estoy seguro que tenemos memorizado, ¿verdad? Levítico 14 dice que si tienes lepra en las paredes de tu casa. Ahora, ¿qué es la lepra en las paredes de tu casa? Bueno, primero, la lepra en tu Antiguo Testamento no es la misma que la lepra moderna, no es la misma enfermedad. En un ser humano es una condición de piel blanca con la carne debajo, mostrándose. La lepra en las paredes de tu casa son manchas verdosas o rojizas que empiezan a aparecer en el yeso.
Y si descubres que una casa es leprosa, tienes que sacar todos los muebles y sellarla, y si vuelves y revisas y la lepra se está extendiendo por las paredes, entonces debes derribar la casa y no debe quedar piedra sobre otra. Ahora, cuando Jesús limpia el templo, esos judíos sabían que estaba diciendo que el templo estaba lleno de lepra, y cuando dijo que ninguna piedra quedaría sobre otra, estaba diciendo que el templo era leproso y sería derribado. Por supuesto, no les gustó escuchar eso, pero nosotros nos perdimos eso porque no conocemos todos estos símbolos en el Antiguo Testamento. Así que hay un montón de cosas así. En el Antiguo Testamento, si querías salir a luchar la guerra santa, si era tiempo de luchar la guerra santa, tomabas el voto nazareo. El método del voto nazareo era abstenerse de pasas, uvas y vino, y dejabas crecer tu cabello hasta que terminabas tu voto, luego te afeitabas el cabello, lo ponías en el altar y dedicabas todo tu trabajo a Dios. Jesús, en la última cena, después de terminar, dijo, no beberé vino con vosotros otra vez hasta que lo beba nuevo en el reino. Ahora, todos hemos oído eso, pero ¿cuántos de vosotros os dais cuenta de que Jesús estaba tomando el voto nazareo cuando dijo eso? Porque iba a llevar a cabo la guerra santa. Y cuando estaba en la cruz y le ofrecieron vino, lo rechazó. Pero luego dijo, consumado es, la guerra había terminado, y le ofrecieron vino y lo bebió. Pablo 2 veces toma el voto nazareo en el libro de Hechos. El templo no había sido destruido, así que este voto todavía era posible, no podríamos tomar uno porque no hay altar donde poner nuestro cabello si quisiéramos. Pero Pablo todavía podía. Dice al final de su segundo viaje misionero que Pablo se cortó el cabello y se apresuraba a llegar a Jerusalén para cumplir su voto. Al final de su tercer viaje misionero, vuelve a Jerusalén y le dicen, bueno, hay otros 4 chicos aquí que tienen el voto nazareo, así que únete a ellos y ve al templo y ocúpate de ello. ¿Qué te dice eso sobre los viajes misioneros de Pablo? Que eran temporadas de guerra santa, la guerra santa del Evangelio. Pero, ¿habías hecho esa conexión antes? Probablemente no, porque no conocemos el simbolismo del Antiguo Testamento. Así que realmente no es solo el libro de Apocalipsis el que está lleno de simbolismo, sino que aparece en muchos lugares en los Evangelios y en el Nuevo Testamento, y simplemente no somos terriblemente conscientes de ello porque no sabemos lo suficiente sobre los símbolos en las Escrituras. Sí. Pregunta 3. La complejidad del sistema sacrificial. Sí, el sistema sacrificial es muy complejo, y dependiendo del tipo de sacrificio o del tipo de pecado o falta que hayas cometido, traerías una novilla, vaca hembra, o un toro joven como sacrificio, o una oveja, o una cabra hembra, o una oveja de cierto número de años. Así que hay todas estas distinciones que deben tejerse en todo el paquete si quieres obtener la imagen completa. El asunto de traer un ternero cebado, bueno, la otra cosa es que el animal tenía que ser sin defecto, porque no podía tener nada que te recordara la pecaminosidad humana, las manchas y los juicios de Dios contra el pecado. El ternero cebado y cosas así apuntan al hecho de que, en el sistema sacrificial, cuando sacrificabas el animal y lo cortabas, algunos sacrificios como la ofrenda de paz te permitían comer parte, eran como una comida de comunión. Pero la grasa del animal, que no es la materia blanca marmórea de por aquí, sino la grasa interna, siempre se daba a Dios, y representa la parte más excelente. Así que un ternero cebado es el tipo más excelente de ternero, y traerlo es honrar a Dios dándole lo más excelente de tu rebaño. Así que hay significados en todas esas diferencias y distinciones específicas, y cuando empiezas a entrar en ello, se vuelve muy rico e interesante, porque todas esas cosas diferentes apuntan a la obra de Jesús de diferentes maneras, y luego apuntan a nosotros y a cómo se supone que debemos comportarnos de diferentes maneras. Así que hay mucho en ello. Sí, señora. Pregunta 4. El interés personal del orador en el simbolismo. Bueno, describir cómo llegué a estar interesado en esto es una larga historia. Creo que en parte supongo que tengo una mente un poco artística, aunque el arte visual no es algo que entienda muy bien. La música es lo que entiendo entre las artes.
Pero temprano en mi lectura me encontré con libros que señalaban la idea de que el jardín del Edén era una idea fundamental en la Biblia, y me di cuenta de que ciertamente, dado que el hombre cayó en el jardín del Edén y luego Dios lo castigó echándolo, la salvación sería restaurarnos al jardín del Edén. Y la enseñanza específica que escuché hizo un punto interesante, probablemente tal vez nunca lo hayas pensado antes, pero dijo que cuando María, en la tumba del jardín, pensó que Jesús era el jardinero, bueno, ella tenía razón. Jesús es el nuevo Adán y es el nuevo jardinero, y María Magdalena representa una nueva Eva que ha sido perdonada de sus pecados y se le permite permanecer en el jardín con el nuevo jardinero. Luego Jesús está en el jardín de Getsemaní. Así que la idea del jardín, desde el jardín del Edén, hasta el jardín de Getsemaní donde Jesús sufre y se va, hasta después de la resurrección, cuando está de vuelta en el jardín y es un jardinero, y tiene una nueva Eva representando a la iglesia. Eso me hizo pensar en muchas cosas. Simplemente encontré mi camino hacia libros que señalaban más sobre ello y comencé a darme cuenta de que el tabernáculo es una forma transformada del jardín. El jardín tiene árboles, esos árboles son cortados, cepillados y hechos en las tablas del tabernáculo. Tiene un manantial de agua, ese manantial se convierte en el lavabo de purificación. Tiene rocas y piedras asociadas con él, cn. Os dice que los ríos salían a la tierra de Javilá y había oro, bedelio y ónice, estas cosas se reúnen y se ponen en el tabernáculo y en el sumo sacerdote. Así que el tabernáculo es una transformación del jardín del Edén, y se transforma nuevamente y eventualmente se convierte en la ciudad de la Nueva Jerusalén. Simplemente comencé a estudiar estas cosas y, a lo largo de los años, he recopilado más y más información en mi mente sobre ello. En algún momento temprano me tocó la idea, y supongo que a medida que pasaron los años, descubrí que hay tan poco material sobre esto y es tan interesante, y creo que tan emocionante, que comencé a enseñar más y más sobre ello. Y generalmente he encontrado que a la gente realmente le gusta la idea de ver todas estas cosas hermosas en la Biblia y cómo encajan. Es solo una dimensión adicional a las cosas, y así, ya sabes, cuando recibes mucho aliento, persigues algo. No recibí suficiente desaliento para dejar de mirarlo. Pregunta 5. El simbolismo del pan y el vino. Sí, el pan y el vino comienzan en Génesis capítulo 1. Puede que nunca lo hayas notado antes, pero en Génesis capítulo 1 dice en el tercer día, en la tarde del tercer día, versículo 11, produzca la tierra hierba, plantas que den semilla. Y árboles frutales que den fruto según su especie. Así que la tierra produjo plantas, hierbas que dan semilla según su especie, y árboles que dan fruto con la semilla en ellos. Solo hay dos tipos de plantas allí, plantas de grano y plantas frutales. Exprimes la fruta y obtienes vino, procesas el grano y obtienes pan. El pan es grano glorificado, el vino es fruto glorificado. Ahora podemos tener jugo de uva y jugo de manzana hoy porque tenemos técnicas de enlatado, pero hace unos 100 años no podías hacer eso, si exprimías manzanas y hacías jugo, o estabas haciendo vinagre o sidra, porque la única forma en que se conservaría sería fermentando. Así que, por supuesto, no bebían grandes cantidades de esto si eran piadosos en el mundo antiguo, generalmente cortaban su vino o sidra con agua. Pero el hecho es que para tener cualquier tipo de jugo de fruta, siempre fermentaba en cierta medida y se convertía en vino de manzana o vino de uva. Así que esta es una transformación, esas son las dos cosas que se hacen en Génesis 1. Seguro que no lees nada sobre brócoli en Génesis capítulo 1, el brócoli está bien. Lo único que no está allí son las coles de Bruselas, champiñones, papas, zanahorias, cosas que crecen en la tierra, no se mencionan allí. Observa que las únicas cosas mencionadas son cosas de tipo grano y cosas de tipo fruta. Así que, por supuesto, Dios hizo las otras plantas también, pero no se llama la atención sobre ellas, y esa es la base para el pan y el vino, la cena del Señor, porque eso se transforma. Podemos hacer un pequeño estudio tipológico, pensemos a través de la Biblia, apliquemos un pequeño flujo de conciencia de Génesis a Apocalipsis y veamos qué podemos recordar. Cuando Abraham derrotó a Lot.
Ese enemigos de Dios en Génesis capítulo 14, Melquisedec, rey de Jerusalén, salió a visitarlo. ¿Y qué le dio a Abraham? Pan y vino. Cuando José estaba en prisión, dice que el faraón estaba enojado con dos de sus principales oficiales. ¿Quiénes eran? El panadero y el copero. ¿Qué estaba buscando el faraón? Estaba buscando mejor pan, mejor vino. No lo encontró de inmediato, pero eventualmente, ¿quién se convirtió en el panadero en Egipto? ¿Quién estaba a cargo de todo el grano y las ciudades almacenadoras de grano? José. José se convirtió en el panadero. ¿Quién se convirtió en el copero? José, porque fue la copa de plata especial de José la que puso en el saco de Benjamín. Ahora el faraón tiene el vino y el pan que estaba buscando, porque tiene la verdad que estaba buscando. Bueno, en el Antiguo Testamento, dice muchas veces en la ley que todos deben tener un campo y todos deben tener una viña, y estrictamente te prohíbe mezclar los cultivos, no plantarás tu semilla, tus plantas de grano en tu viña, dice. Si plantas tus plantas de grano en tu viña, toda la cosecha se vuelve santa y tiene que ser dada al tabernáculo, o tienes que redimirla pagando una multa al tabernáculo. Las plantas de grano, el campo, y la viña, las plantas de vino, se mantenían completamente separadas en cada casa israelita según la ley, Levítico 19, Deuteronomio 22. De hecho, en el tabernáculo mismo había 12 panes de la proposición y 12 copas de vino de la proposición en esta mesa. Una vez a la semana, el sacerdote comía el pan de la proposición, pero derramaba el vino porque en Levítico capítulo 10 dice, nunca beberás vino en mi presencia. En el Antiguo Testamento, el pan y el vino se mantenían separados, y los sacerdotes nunca tenían permitido beberlo cuando estaban en la casa de Dios. Por supuesto, el sacerdote nunca podía sentarse, no había sillas allí, el sacerdote nunca se sentaba porque su trabajo nunca terminaba. Llegamos al Nuevo Testamento, las paredes están abajo. Jesús asciende al cielo, es el sacerdote y se sienta, y ahora nosotros nos sentamos, y comemos no solo pan sino vino. Eso es nuevo. De hecho, la iglesia primitiva era tan entusiasta con el hecho de que se les daba el privilegio de tener pan y vino que lo tenían todos los días, según Hechos capítulo 2 y 4. De hecho, la iglesia corintia era tan entusiasta que estaban bebiendo demasiado, y Pablo tuvo que decirles que se calmaran. Pero puedes imaginar que estas son personas que toda su vida escucharon, nunca puedes beber vino en la presencia de Dios, y ahora Dios dice, quiero que tengas pan y vino conmigo, con Jesús. Y ciertas personas fueron al exceso, así que tuvo que ser moderado. Así que ves que corre de cubierta a cubierta. Y en cuanto a por qué Dios elegiría pan y vino, fue diseñado así desde la creación, el pan y el vino representan las dos categorías fundamentales de alimentos. Y ahora tenemos que volver a más simbolismo si queremos profundizar, pero podríamos estar aquí toda la noche. Persiguiendo el pan y el vino en la Biblia. El pan tiene que ver con la carne, y el vino con la sangre, porque en la Biblia el vino se llama la sangre de las uvas en Génesis capítulo 49. Y la palabra para pan también se usa para carne. Así que en el animal, cuando el animal era sacrificado en el Antiguo Testamento, no solo se cortaba por la mitad, sino que toda la sangre se drenaba, el animal se ponía en el altar, pero la sangre se rociaba contra el costado, y estas cosas se mantenían separadas. Ahora Jesús viene y nos da su carne y su sangre en forma de pan y vino, y se mantienen separados. Jesús dio gracias por el pan, lo comieron. Después de que terminaron de comer, dio gracias por el vino y lo repartió, manteniéndolo separado. Eso solo rasca la superficie, pero estoy seguro de que es suficiente por ahora. ¿Cuánto tiempo quieres seguir con las preguntas? Vale, hay una más. Pregunta 6. ¿El consumo de vino en las fiestas judías a los judíos se les permitía en la fiesta? Bueno. Estaban invitados en la fiesta de los tabernáculos a venir y gastar su dinero del diezmo en lo que su corazón deseara, Deuteronomio 14, y dice vino o bebida fuerte entre otras cosas. Así que fuera del tabernáculo, a distancia de Dios, se les permitía comer, beber y alegrarse en el sentido religioso con el Dios de Israel, pero nunca se les permitía acercarse y hacer eso.
Los sacerdotes nunca podían beber vino en el tabernáculo, y como dije, había pan y vino allí, y podían comer el pan pero no beber el vino. Así que sí, no fue hasta la resurrección de Cristo que se extiende ese privilegio. Dios mantuvo al pueblo a distancia de él en el Antiguo Testamento porque nadie era digno, pero cuando Cristo viene, Él es digno, y en unión con Él, llegamos a ir donde Él va. Bueno, espero que esto haya sido útil y espero que te estimule a leer más la Biblia, porque eso es lo que siempre quiero hacer, que la gente vuelva a la palabra. Si encuentras que estoy equivocado en algún punto en particular, déjame una nota, porque entonces tendré que cambiar mi libro. Gracias.